Hola, muy buenas. Bienvenidos a un programa más de tus fotos al detalle. En esta ocasión, pues bueno, voy a hacer una pequeña selección de imágenes que habéis mandado. Estoy intentando comentar todas, pero bueno, poco a poco iremos haciéndolo. Animaros a todos a que sigáis mandando imágenes. Creo que mm, es un ejercicio interesante y bueno, intento desde luego no mostrar verdades absolutas, muestro mi manera de ver la fotografía, de ver las imágenes y cómo yo distribuiría los elementos y intento aportar ese granito de arena, aunque está claro que hay que apostar, ¿no?, por la visión particular de cada uno de vosotros. Pero bueno, espero que os sean de ayuda estas pinceladas a la composición y un poco al análisis de esas imágenes que me mandáis. ¿Vale? Bueno, empezamos con una imagen que tiene cosas interesantes, ¿verdad? Pero otras que nos dejan un poco fríos, pero sobre todo por gusto personal. A mí no se me ocurriría nunca hacer una imagen, ¿no?, con una fábrica así, a no ser que esté intentando darle un toque de denuncia, por decirlo de alguna manera, ¿no?, de mostrar el cómo a veces un litoral tan potente, tan bello, resulta que está invadido, ¿no?, pues por una industria y tal, ¿no? Si esa es la idea, me parece interesante, pero quizás habría que centrar el motivo, ¿no?, en mostrar exactamente la fábrica y centrarlo, ¿no?, con esta zona de aquí tan interesante, ¿no? Entonces, bueno, tenemos de partida dos elementos y habría que centrarse un poquito en ellos, ¿no? Quizás, ¿verdad? Si hiciésemos este tipo de encuadre, la lectura entre los dos podría ser más interesante, ¿no? Quizás un poquito así. Yo, los que me sigáis un poquito, sabéis que me gusta mucho trabajar con los espacios y sobre todo a la hora de ordenar lo que es los elementos dentro del encuadre. Creo que es bastante interesante. Si veis, he dejado fuera esto. Realmente, aunque sea parte de la fábrica, si cortamos la imagen por aquí, la fábrica sigue teniendo bastante presencia, ¿no? Y mantenemos una distancia entre las torres, que yo creo que es el punto más llamativo de la fábrica, y el borde, de una manera bastante equilibrada. Y esta, como quiero darle más protagonismo, la hemos acercado más al borde en este recuadre que hemos hecho, ¿no? Entonces, esto gana mucho peso visual, y yo creo que puede ser interesante, ¿verdad? Esta parte de aquí es preciosa, ese momento de agua es muy bonito y eso hace recalcar, hace reforzar, ¿no?, la idea de el litoral tan espectacular que hay, ¿no?, y cómo este elemento pues parece que lo afea, ¿no? Bueno, por lo menos a mí eso me lo parece. Otra cosa importante que hay que tener siempre en cuenta en nuestras imágenes es el tema del horizonte. Cuando estamos ante horizontes así, es posible que creamos que las cosas están rectas porque no vemos la línea tal cual, pero si te fijas en las torres, uy, esas líneas, la verdad que no han quedado muy ahí, pero creo que se aprecia bastante bien cómo las torres están torcidas, ¿no? Están un poquito inclinadas hacia ahí. Entonces, con esos elementos hay que tener cuidado, ¿no? Cuando trabajemos sobre todo con angulares, también hay que tener en cuenta, ¿no?, el efecto a veces de barrilete que nos va a hacer y cómo nos puede curvar el horizonte. Lo dicho, yo creo que eso hay que tener muy en cuenta, esos elementos. Y aquí yo aprovecharía estas circunstancias sí o sí. Bueno, hacemos esa imagen que yo he dicho de protesta, pero obviamente aquí tenemos unas posibilidades solo con esto, ¿eh?, de hacer unas imágenes muy interesantes jugando solo con eso, ¿verdad? O incluso, entonces vamos a intentar, mmm, creo que hay que hacer un esfuerzo de no ir a hacer paisajes solo con el angular, ¿eh? Yo creo
que en el tele, en el paisaje, pues aporta muchísimo, ¿verdad? Muy bien. Aquí, bueno, es interesante, pero hay que tener cuidado, ¿verdad? Pues a veces con estos elementos, ¿no?, que nos pueden entrar aquí, que nos estorban un poquito en la imagen. Y aquí hay varias cosas que son muy claras de interés, ¿no?, que son las estrellas, la plataforma y obviamente esta zona del reflejo. Las cañas son interesantes, bueno, pueden enmarcar un poquito la imagen, pero si os fijáis, ¿no?, hay mucha parte de la imagen, ¿eh?, que yo creo que no aporta demasiado, ¿no? Entonces, bueno, eh, siempre suelo comentar a la gente que prueben tanto en horizontal como en vertical. Y imaginaros esta composición, ¿no? Seguimos teniendo las cañas laterales enmarcando un poquito, ¿verdad? Y repartimos, ¿no?, estos elementos que teníamos aquí y el cielo, y llenan mucho más el encuadre. Todo el encuadre tiene información interesante y que nos apetece seguir viendo, ¿ok? Esto también podríamos haberlo dejado como es el caso, más o menos centrado, pero hay un problema. Esta plataforma torcida, este palo torcido, hace que la línea no vaya recta, ¿vale? Voy a borrarlo así, sino que da la sensación que nos lleva hacia ahí. Y el punto interesante al que nos podría llevar está ahí. Entonces, quizás moviéndonos hacia un lado, descentrando un poquito la visión desde la plataforma, habríamos podido dirigir un poquito más la mirada. Y la otra opción sería acercarnos un poquito más, colocarnos más o menos por aquí, con lo cual habríamos ganado distancia entre la plataforma y el reflejo, y en esa idea de toma vertical, quizás, ¿no?, pues habríamos tenido por aquí mucho más reflejo, ¿vale? Esta zona aquí mucho más reflejo y habría quedado muy bonito, ¿no? Con ese poco de pie y demás. Incluso avanzando más, eliminando prácticamente ya toda la plataforma, sí que podríamos haber buscado, ¿verdad?, una horizontal, buscando toda esta forma, ¿no?, los picos y las estrellas, ¿no?, con el amago de circumpolar, pues jugando, ¿no?, en ellas. Pero bueno, un momento muy, muy bonito, que al final es parte fundamental, ¿no?, en la fotografía de paisaje. Hay que estar allí en el momento adecuado, ¿no? Si no, luego poco podemos hacer. Bueno, aquí nos envían esta imagen, pues con estas torres guías, ¿no?, que hay en Levante, ¿no?, de vigilancia, ¿no?, de comunicación, y bueno, se muestran varias cosas interesantes. Tenemos, yo creo que lo que es sin duda el motivo principal, ¿no?, y luego esta zona de verdes que está más iluminada y que son interesantes. Distrae un poco la diferencia de luz, ¿vale? Vemos esto mucho más oscuro que esto. Entonces, bueno, puede deberse al color de la piedra, pero la sensación que da es o que es de un mal uso de algún filtro o a la hora de procesar, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? Hay que tener en cuenta que nos está llegando la luz aquí, veis cómo ilumina y le da volumen a la torre, pero luego de repente aquí, en estas zonas que deberían estar en sombra, están prácticamente con la misma luminosidad que esto, ¿no? Entonces hay que tener un poquito cuidado con eso. Si lo hacemos de forma creativa, con intención, no pasa nada, pero si lo que pretendemos es mostrar el lugar de una manera más o menos realista y natural, pues hay que tener cuidado con eso, ¿vale? Aquí el problema que tenemos es que vuelve a pasar un poquito lo mismo. Esto llama un poquito la atención por el brillo del verde, ¿verdad? Y esto, pero ¿qué ocurre con el resto de la imagen? Nos falta dirigir un poquito la mirada.
Me gusta esta forma que se podría generar así, entonces podríamos buscarlo, ¿no? Va a parecer que todas las imágenes que muestro hoy las quiero llevar al vertical, ¿no? Pero imaginar esa misma línea en este sentido, ¿no? Incluso, pues bueno, podríamos ajustar, ¿no? Un poquito. A ver, no quiere moverse el encuadre, pero bueno, veis un poquito la idea, ¿no? Haciendo este recorrido y la mirada del espectador creo que la gobernamos nosotros más que no en esta visión con esos laterales que no aportan demasiado. Vale, en este caso no voy a hacer un recorte vertical porque es la opción del autor, pero bueno, me parece muy interesante claro, el momento de luz, ¿vale? Estos tonos cálidos por aquí y estos tonos fríos. Además, yo creo que es muy interesante aquí tener cuidado a la hora de usar el ajuste de blancos, porque imaginar que buscamos aquí el gris, ¿no? Entonces, bueno, esto se nos iría mucho más rojo, igual nos resultaría más espectacular, pero se perdería ese contraste de color que yo creo que es muy, muy bonito. Vale, aquí vemos unos tonos magenta. Esto puede ser debido a un filtro degradado de resina. ¿Vale? Yo suelo usar filtros degradados de resina cuando quiero crear algo de dominante en el cielo, que a veces a nubes blancas les da un toquecito de color, pero sí es cierto que aquí el magenta eh, le quita protagonismo al resto de colores de la toma, ¿no? Teniendo este color tan impactante aquí y este color tan impactante aquí, cómo se comunican, yo creo que es muy, muy interesante. Vale, mira, aquí hay una cosa importante a tener en cuenta que es cuánta importancia damos al primer plano y al fondo, ¿no? Y las diferentes consecuencias que tiene, ¿no? Por ejemplo, esta zona es más pequeña, la zona de color, ¿vale? Que esta. Pero ¿qué ocurre? Que el rojo es un color que nos llama mucho la atención, entonces es un color además también expansivo, ¿no? Que se abre, que hace que lo que estamos viendo parezca que tenga más color del que ocuparía ese área, ¿no? Más tamaño que lo ocuparía ese área realmente, y el azul todo lo contrario, ¿no? Y además el rojo parece como que nos acerca las cosas y el azul las aleja. Entonces, al final, el fondo, aunque sea pequeñito en comparación con todo esto, hace que el peso esté bastante bien equilibrado. Entonces, yo creo que está bastante interesante. Y luego, obviamente, pues estas formas geométricas, ¿no? Pues son interesantes a tener a usar en la composición, ¿no? Porque el ojo siempre le van a llamar la atención esos elementos. Quizás no habría cortado esta. Igual yo creo que un poquito el encuadre más cerrado por aquí y un pelín más abierto por ahí, ¿no? Además con este triángulo de luz que se va abriendo, ¿no? ¿Veis aquí? Pues creo que habría sido bastante interesante. Habríamos escorado un poquito más este triángulo y empezaría la visión. En vez de esta manera, pues yo creo que habría empezado desde este lateral y habría ido hacia ahí, ¿no? Y yo creo que, bueno, podría ser una jugada interesante a la hora de componer. Bueno, yo creo que aquí es muy bonito, ¿verdad? El momento de luz y cómo ha compuesto con luz, ¿no? Tenemos esta luz tan interesante aquí con los rayos que se aprecian y cómo este camino de luz funciona muy bien, muy bien. Yo creo que el ajuste de blancos, estos tonos cianes, no ayudan demasiado a la imagen. Sí es cierto que a veces estos son momentos de luz que no conseguimos luego nunca encontrarle el punto dulce, pero sí es cierto que queda un poquito extraño, se nos ha ido todo a ese espectro de color, ¿no? A esa gama de colores, y yo creo que pierde un poquito. Hay una carretera, pero que prácticamente no tiene peso visual, y estas ramas, sobre todo esta que es un poco brillante.
esta no ayuda demasiado, pero el resto cierran bastante bien la zona de luz, ¿no? Entonces se hace aquí un recorrido bastante interesante. Creo que es una imagen muy bonita y creo que está bien trabajada. Quizás, pues bueno, podríamos haber ajustado un pelín por aquí y haber abierto un poquito por aquí, ¿no? Para que el recorrido este que hace ahí, ¿no? Pues tenga una visión más de continuidad, ¿no? Y no aquí que parece como que se corta y esta parte quizás tiene demasiado tamaño, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es como que esta franja de aquí, bueno, como que nos estorba, ¿no? Entonces repartir este espacio neutro, digamos, que simplemente es para enmarcar y dejar solo, ¿no? Esta parte que no estoy tachando y poder tener eso así, ¿no? De esa manera el camino, el recorrido, en vez de estar tan escorado a la derecha, pues nos quedaría más centrado y tendría una lectura vertical, ¿no? De arriba abajo, bastante interesante. Venga. Bueno, un momento espectacular, ¿verdad? En la plaza, en playa de Bayota, unas luces preciosas de viento sur en el Cantábrico que siempre nos aportan estos juegos. Muy interesante, ¿no? Estas playas tendidas, jugar con el reflejo. Al final, cuando tenemos un reflejo así, hay que tener cuidado de utilizar todo este elemento como uno solo, ¿verdad? Y luego lo que es la luz y su reflejo. Muy interesante, muy chulo. Problemas que veo, bueno, esta zona de aquí se nos va un poquito por allá, ¿no? Yo creo que suelo comentar que es muy importante tener en cuenta qué es lo que queremos fotografiar, qué es lo que nos llama la atención y luego decidir cómo distribuirlo dentro del encuadre y cuánto espacio necesita para que funcione bien. Aquí tenemos la luz y el islote, ¿no? Y yo creo que esos son los dos elementos, ¿no? Entonces, yo creo que si hacemos un zoom aquí, bueno, quizás un pelín menos, ¿no? Pero ves la idea, ¿no? Los dos elementos siguen estando ahí, ¿no? Y creo que son muy interesantes, ¿no? Podríamos plantear, ¿no? Algo no tan, no tan cerrado como he hecho antes, pero algo así podría ser muy chulo. Incluso mirar aquí que he ajustado estas piedritas justo al lado del borde. Nada, son 4 piedras, pero estos puntos visuales tan cerca del encuadre generan mucha tensión, ¿vale? Entonces, mirar la diferencia en el encuadre original, ¿no? A cuando los ponemos aquí tan cerquita del borde, ¿no? Yo creo que llama poderosamente la atención y creo que funcionan muy bien, ¿eh? Vale, por cierto, hay que limpiar el sensor, ¿eh? Hay aquí arriba 2 motas de tamaño considerable. Vale, bueno, es la misma playa. Creo que estas 2 fotos eran del mismo autor que me mandó las 2. Y bueno, esta playa realmente es muy interesante porque ya veis que da mucho juego. Según va cambiando la marea, aporta mucho, ¿no? Vale, veo cosas bastante interesantes y lo que me gustaría mostraros aquí es lo que ocurre, ¿verdad?, con los espacios entre los elementos y cuando hay diferencia entre ellos, entre esos espacios, cómo se generan tensiones diferentes, ¿no? Tenemos varios elementos, tenemos esta roca, cuando tienen una sombra así tan prominente y que veis que los colores se corresponden, el tono, ¿verdad? Y el contraste con el resto. Esto deberíamos trabajarlo como un solo elemento, ¿vale? No es que sea la roca y aquí hay un espacio y aquí hay otro, no. Trabajarme esto como uno solo, porque visualmente si vosotros entrecerráis los ojos para perder un poco la realidad de lo que estáis viendo, visualmente veréis cómo esto forma un todo, ¿no? Luego, obviamente, esta piedra tiene mucho protagonismo y esta piedra tiene mucho protagonismo.
esta tiene menos, pero bueno, acompaña. Y luego el otro gran protagonista, ¿verdad? Es la luz de aquí, ¿no? Esta zona clara nos atrae mucho, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos por un lado este elemento que lo tenemos muy cerquita de aquí y estos dos elementos muy cerquita de aquí. Entonces, esto genera mucha tensión, ¿ok? Y esto de aquí genera mucha tensión. Estas dos cosas que generan tanta tensión hace que se nos quede mucho la mirada aquí y cueste llevar la mirada hacia la zona de la luz, que yo creo que podría ser muy interesante a nivel compositivo, ¿no? El hacer este recorrido, voy a borrar esto un poquito, el hacer este recorrido y que acabase aquí. Obviamente, si tuviésemos nubes por aquí, pues aquí incluso se formaría una forma circular, ¿no? En el hueco es en las nubes, pero obviamente no lo teníamos. Vale, en efecto, si es del mismo autor, porque tiene las mismas motas, ¿eh? No pasa nada, no es grave. Pero bueno, veis un poquito, ¿no? Jugar un poquito con eso, con los espacios y cómo los repartimos. No todas las composiciones tienen que ser abiertas, podríamos cerrar mucho la composición para que, ¿vale? Imaginaros algo así. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo que este espacio, ¿verdad? Con este, hemos hecho una composición en la cual los elementos los hemos llevado más al borde. Nos falla esto, pero bueno, tiene la zona de luz y lo que decíamos, no teníamos las nubes, pero creo que tiene un equilibrio mayor que la otra, ¿no? Porque si no, esta tensión y esta tensión eran muy grandes. A ver, son decisiones que tiene que tomar el que está haciendo la fotografía. Y a veces no estas decisiones a posteriori son fáciles o cada uno puede verlas de una manera, pero es interesante que lo tengáis en cuenta ese tipo de cosas a la hora de hacer la foto para evitar luego tener que hacer un recorte y demás, ¿no? Pensarlo en el momento y ya que en la fotografía digital lo que es disparar sale gratis, probar las dos cosas, los dos encuadres, ¿no? Jugar un poquito con eso, a cerrar la composición en el momento de la toma y no quedaros solo con una opción, porque eso os va a ayudar que luego cuando os volváis a enfrentar a algo similar tengáis el recuerdo de cómo afrontasteis aquella y del resultado y de cuál fue lo que os gustó más, ¿no? Bueno, introducir carreteras en un paisaje siempre es interesante, ¿no? Porque genera unas líneas visuales muy chulas y muy potentes. Sobre todo, bueno, las líneas curvas pues suelen ser muy sugerentes. Tenemos interesante este árbol, vamos a decir, ¿no? El grupo de casas, más que nada esta zona porque está con esa iluminación, y tenemos la montaña al fondo, ¿no? Yo creo que esos son los elementos interesantes que hay en la imagen y los que parece que el autor ha intentado potenciar, ¿no? Y mostrar en la imagen. Este árbol podría ser interesante, ¿no? Como cierre, pero dentro de este encuadre yo veo que toda esta zona de cielo no aporta demasiado, ¿no? Entonces, claro, si nosotros parece que bueno, lo ideal sería decir, bueno, pues levanta un poco más, cierra y no saques tanto. Obviamente, si cortásemos por aquí, este árbol ya no me resulta muy interesante. Yo creo que lo interesante era lo que hemos dicho, ¿no? Sobre todo el camino y que nos lleve hacia la idea de ir hacia la montaña, ¿no? Pues como estamos entrando en un sitio rural, estamos yendo camino a la montaña y entonces, bueno, habría podido ser interesante ponerse aquí en medio del camino y entonces que la curva empezase así y así, ¿no? Y que fuese, bueno, estoy aquí luego, y que fuese hacia la montaña, ¿no? Un poquito esa idea, al ponernos más aquí y tirar más hacia allá, ¿no? Pues el árbol ya no aparecería o lo libraríamos mejor. Yo creo que esa podría ser una buena lectura. Que la montaña no era tan interesante y que lo que queríamos mostrar era solo el camino y la casa. Pues bueno, un poquito lo mismo. Perdón, vamos a coger esta.
poquito lo mismo, ¿no? Si hacemos así, bueno, esto se nos pierde, podemos esperar a otro momento de luz, ¿no? Y entonces poder hacer un encuadre con, con más cielo, ¿vale? Entonces esta zona tendría más sentido y tendríamos el camino, la casa y el cielo ayudando y cerrado por este árbol por un lado y este árbol por otro. Entonces son diferentes opciones dependiendo también de cuál era el protagonismo y qué era lo que queríamos montar. Vale. Bueno, en esta imagen es interesante siempre también estas pasarelas. Es lo mismo que el camino, ¿no? Al final son líneas que nos ponen ahí y pueden ser muy interesantes. Y ha utilizado el ponerla justo en la diagonal, ¿verdad? Vale. Bien, eso es un poco la idea básica que se suele decir. No, vamos a utilizar las diagonales desde la curva y tal, pero vamos a intentar decir algo con ello, no por el hecho de decir de, de otro tipo de mensaje, ¿no? Otro tipo de profundidad, sino en el aspecto visual, solo en el tema estético, el recorrido visual que hacemos aquí. Vale, empieza en la esquina, tiene mucha fuerza esta línea y nos para aquí. No es ni el centro de la imagen, aunque en este eje sí que está el centro, pero luego, dónde va la mirada? Tenemos esto que también es interesante, la línea del horizonte también que marca bastante, pero luego hay muchísima parte de la imagen que no nos aporta nada. Bueno, nos aporta color, ¿no? Luminosidad, es interesante, pero realmente yo por aquí no encuentro nada interesante y por aquí pues tampoco. Centrémonos en lo que queremos mostrar, manteniendo la idea de esta composición, ¿no? ¿Vale? Podríamos hacer, me ha quedado muy apaisado, pero bueno, ya veis un poquito la idea, ¿no? Podríamos hacer esta toma y yo creo que sigue siendo la misma idea, incluso, bueno, mira, en este caso el horizonte ha quedado en el medio, pero la imagen tiene dinamismo porque se reparten, ¿vale? Esta zona está bastante llena, es bastante interesante, tenemos esta fuerza que va hacia aquí y luego ya vemos esto aquí. Entonces yo creo que comparado con esto hay que tener en cuenta eso, ¿no? Hay que pensar un poquito cuál va a ser el recorrido visual que le queremos dar a la imagen y a dónde queremos llevar a la gente. ¿La queremos llevar aquí? Ya está. Estamos desaprovechando un poquito, ¿no? Todo ese potencial que tenemos ahí, ¿vale? Siempre podemos jugar a cosas distintas y romper un poco, ¿no? E incluso, claro, yo creo que si tuviésemos aquí algo más, pues sí que podríamos jugar, ¿no? A minimizar la parte que tiene elementos de la imagen y hacer algo así. En caso de hacer algo así, yo te recomiendo ser un poquito más drástico, algo tipo esto, ¿no? Decir, bueno, pues si que se note que lo has hecho aposta. De esta manera parece como que querías mostrar esa parte de abajo, pero que había mucho cielo y decir, bueno, igual si te preguntaran dirían, jo, pues es que no había más nubes. Ya bueno, pues si no hay más nubes, hay que limitarse a eso. Pero otra opción es todo lo contrario. Imagínate también esta imagen en una toma vertical, pero muy radical, de mostrar poquita parte de lo que sería la composición tradicional. De esta manera, ¿qué hacemos? Pues que el que está viendo la imagen diga, bueno, ¿y por qué está haciendo esto? ¿No? Entonces, aquí ya empiezas a trabajar y quizás estás queriendo que este espacio vacío funcione como un elemento en sí, ¿no? Y que tenga un peso visual que compita con esto. Bueno, como veis, son decisiones, ¿eh? No busquéis en estos comentarios que hago yo
fórmulas mágicas y estas recetas fotográficas que parece que van a funcionar en cualquier foto, porque cualquier foto es un mundo y está supeditada a la intención del autor, ¿vale? Bueno, acabamos con esta de Cuenca. Ya veis que en estas fotos que me habéis mandado habéis trabajado muchos, ¿no?, estos recorridos visuales que nos aportan pues los caminos, los puentes, las pasarelas, las carreteras. Aquí veis que el camino nos lleva la mirada ahí, ¿no? Todas estas líneas tan importantes, pero claro, luego tenemos toda esta zona que tiene mucho peso visual, mucha fuerza, ¿no? Estas casas que tienen un color específico, y luego hemos dejado un trozo de cielo suficiente. Entonces, tenemos una entrada muy potente a la foto. Vamos a borrar esto, ¿no? Tenemos una entrada muy potente a la foto, ¿no?, con las diagonales. Perfecto. Y luego tenemos esta parte aquí interesante. Y además se crean como 3 franjas distintas que son bastante interesantes, ¿vale? Entonces creo que la imagen está bastante equilibrada. Puede parecer que está centrada, ¿no?, porque tenemos esto aquí, pero si veis es una imagen dinámica. Entonces el concepto de que una imagen que tiene algo potente en el medio, como puede ser en este caso esto, no tiene por qué ser siempre una imagen estática. Si luego la complementamos, ¿verdad?, con estas diagonales, ¿verdad?, con puntos de interés, con este contraste de color entre el cielo y las edificaciones. Entonces, como veis, ¿no?, es una imagen que pivota al medio, pero que llena muy bien el encuadre y tiene un recorrido visual interesante. Vamos a buscar cosas en toda la imagen y lo convierte en una imagen dinámica. Entonces, bueno, yo creo que es un acierto. Vemos gente aquí al final. En este tipo de fotografía, yo normalmente trato de que no haya gente, pero aquí a veces incluso podemos jugar con una velocidad, ¿no?, que se vea gente en movimiento, esos fantasmas, ¿no?, que están ahí. Y a veces en este tipo de fotografía con componente urbano, ese factor, ¿verdad?, de movimiento de las personas le da un puntito también interesante. Obviamente yo, en caso de querer eso, esperaría que las personas estuviesen un poquito más cerca, ¿no?, y que nos llenen esta parte de aquí. Y podría ser un plus, aunque ya digo, no es lo que yo suelo buscar. Bueno, hasta aquí estas imágenes. Si queréis mandar alguna más, bueno, tenéis apuntado la dirección de correo en el texto del vídeo, y espero que os haya gustado y que lo encontréis útil. Bueno, hasta luego.